Hola, vamos a dar inicio a nuestro primer podcast de la Facultad de Gobierno. Estamos muy contentos además de realizar este primer podcast con nuestro invitado especial, Zachary Elkins, quien es profesor asociado de la Universidad de Texas Austin y doctorado de la Universidad de California, Berkeley. La investigación del profesor Elkins se centra en cuestiones de democracia, reforma institucional, métodos de investigación identidad nacional, con énfasis en casos de América Latina. Actualmente está terminando el manuscrito de un libro titulado Still This Constitution, The Drift and Mastery of Constitutional Design, que es el diseño de procesos constituyentes, ¿verdad? Que examina exactamente eso y la difusión de las instituciones democráticas. Le vamos a preguntar algo sobre su libro y vamos a estar acompañando al profesor Elkins, Claudia Hayes, académica de la Facultad de Gobierno, y yo, María Cristina Escudero, también académica de la facultad, en el marco del proyecto FIDA para el fortalecimiento de las actividades académicas y investigación de la facultad, y especialmente a partir del Departamento de Estudios Políticos de nuestra facultad, que ha promovido una intensa agenda de trabajo en el tema constituyente en los últimos años. Con esta breve presentación, ¿verdad? Vamos a conversar entonces sobre justamente el proceso constituyente chileno, no solamente el que está terminando. Vamos a ver si podemos mirar más comparativamente lo que ha estado pasando con el eventual reemplazo constitucional que iniciamos hace ya bastante tiempo. Bueno, yo solamente quiero agregar que es un honor que esté acompañándonos el profesor Zachary Elkins. Él es una persona muy conocida, tiene, además de este libro que está publicando ahora, tiene un libro bien conocido sobre la duración de las constituciones, The Endurance of National Constitutions, y es una de las personas que ha estado detrás de un proyecto que ha sido muy influyente en los estudios constitucionales, que es el Constitute Project, que compara todas las constituciones del mundo desde que se crearon las constituciones escritas con la Revolución Francesa, y que ha sido muy influyente realmente no solamente en la academia, sino en la política. Así es que creo que, bueno, para nosotros como Departamento de Estudios Políticos, que estamos naciendo a la vida como departamento en esta nueva facultad de gobierno, que la facultad ya no está nueva, pero el departamento sí, iniciar nuestros trabajos con esta visita tan ilustre y tan influyente es realmente un gran privilegio. Bien, y para iniciar entonces nuestro podcast voy a lanzar la primera pregunta, ¿ya? A ver cómo nos va. Zachary ha estudiado mucho. Voy a tomarme del libro que señala Claudia sobre Endurance of National Constitutions, que es la duración de las constituciones, y te quería preguntar qué debiésemos fijarnos nosotros para considerar si un proceso ha sido exitoso o no. Buena pregunta. Bueno, primero es un honor para mí estar con ustedes. Ya tengo, bueno, mis amigas y también colegas muy destacadas, y para estar aquí en la Universidad de Chile y en Santiago me alegro mucho. Entonces, gracias por invitarme. Esta pregunta es muy interesante, pues hemos llegado a un punto muy interesante aquí en Santiago, en que, bueno, tenemos una constitución que dura 43 años y el promedio de una constitución, la vida de una constitución es 19 años. Entonces, tenemos dos generaciones que han vivido con y también es una constitución que, bueno, es un poco diferente porque estaba escrito durante el gobierno militar. Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto muy especial y también estamos en el año que el cumpleaños de 50 del golpe de Estado de 73. Entonces, es un momento muy especial y es un momento que, bueno, me gusta mucho que estoy aquí. Y para mí, la Constitución chilena, pues, ha durado mucho tiempo, pero y es un poco sorprendente que todavía existe, ¿no? Porque
habían todas las enmiendas de, bueno, las 90s y también de 2005, entonces ha cambiado mucho, pero simbólicamente me parece que estamos en el momento de cambiarlo. Y Claudia, siguiendo con eso, porque hemos tenido varios procesos, o sea, si contamos el de la presidenta Bachelet y después la Convención Constitucional y ahora esto, independiente del resultado de diciembre, sí hay una duda con respecto de cuánto nos une este nuevo proyecto y si, siguiendo lo que dice Zachary, que estamos en el momento de reemplazarla, si es que eso sería, o sea, cómo compatibilizar el hecho de querer reemplazar una constitución que nació en dictadura y por otro lado tener un proyecto que no necesariamente satisface las visiones de todos los actores políticos y sociales del país. Sí, bueno, yo creo que lamentablemente hemos tenido 2 procesos constitucionales seguidos después del intento de la presidenta Bachelet, que finalmente no prosperó. El esfuerzo de la presidenta Bachelet tuvo la virtud de involucrar a la ciudadanía en esta discusión constitucional, de sentar el tema como un debate político y como un debate ciudadano, que yo creo que fue algo positivo. Pero lamentablemente tuvimos un proceso fallido con la Convención Constitucional, con un texto que quedó muy a la izquierda del electorado o que se consideraba quizá poco inclusivo para los sectores, para las posibles políticas públicas futuras que quisiera llevar adelante la derecha. Y hoy día tenemos el proceso inverso, exactamente opuesto al anterior, en el sentido de que esta nueva propuesta excluye ciertas políticas públicas que podría querer llevar adelante la izquierda y que han sido el problema en realidad que generó la crisis institucional, la crisis política y el esfuerzo por hacer un cambio constitucional. Así es que yo creo que después de todas estas discusiones a lo que hemos llegado es a que la verdad es que la propuesta que se está proponiendo ahora, la nueva propuesta, podría agudizar incluso los problemas que llevaron a la crisis social y política que motivó el estallido social, que muestra la falta de sintonía entre nuestras instituciones políticas y una demanda por mayor presencia del Estado en la provisión de servicios sociales, básicamente, por mayor inclusión política. Así es que yo creo que si algo ha quedado, digamos, establecido después de todos estos 2 procesos fallidos, es que la población en Chile es mucho más centrista de lo que las 2 convenciones constitucionales, la Convención y el Consejo, pensaron, y que ninguna de las 2 propuestas en ese sentido recoge esa percepción. Así que podríamos decir que hemos tenido quizá élites políticas que han estado más en los extremos que los votantes, que los electores. Y yo creo que esa es una elección política para el futuro, es una elección de moderación de nuestro electorado y es una elección que ojalá nos ayude a construir una política ordinaria, una política normal en lo que viene, mucho más dialogante, más inclusiva, menos maximalista. Yo creo que ahí hay un aprendizaje que podría tener una dimensión positiva dentro de todos los costos que han tenido las distintas vicisitudes que hemos vivido recientemente. Y tú tienes un paper de hace mucho tiempo con otros autores que habla de si el proceso en sí mismo es importante para los resultados de un texto constitucional. Y en ese paper concluyen que en realidad hay evidencia que es contradictoria para una u otra cosa, pero fue escrito hace bastante tiempo y me gustaría preguntarte si ves ahora con el tiempo si hay elementos del proceso mismo que influyen en los resultados del texto constitucional o el resultado después de sus efectos en el sistema político. Ya, María Cristina, después de tanto tiempo estoy pensando más y más de que lo que escribimos en este papel es la verdad, porque el proceso importa mucho, pero mucho. Y se nota aquí en esos 2 procesos que no estaba muy inclusiva, ¿no? Bueno, en el sentido que estaba diciendo Claudia. Y es obvio que especialmente cuando está comparado con un proceso como teníamos en Brasil en el año 88, en que teníamos los partidos y era el Congreso sí mismo que estaba escribiéndolo, pero también tenía un centro pero muy grande, tiene una palabra brasileña que me gusta mucho, el centrão, que dice que es un centro muy grande. Y ese centrão estaba controlando casi todo. Resulta que después, pues,
la mayoría de la gente tenía algo en la Constitución que les gustaba. Entonces, y tenemos el contrario aquí, pero también lo que tenemos en el proceso, que es muy importante y que es muy diferente que otros procesos en la región y también en el mundo, es el parte de participación. Y es una cosa que, claro, Claudia estaba trabajando mucho con esto y tenía un equipo aquí, bueno, un consorcio más o menos de la Universidad de Chile y la Católica, y ese equipo es increíble lo que hicieron sobre la consulta con el público. Y yo estaba muy impresionado sobre esto. Entonces yo creo que esto es un modelo para el resto del mundo cuando la próxima país va a empezar con este proceso, va a tomar en cuenta lo que han hecho aquí en Chile, a pesar de que el resultado no es lo que todo el mundo quería, pues es una cosa muy especial de ese proceso. Zachary destaca mucho la participación que hubo en el último proceso. María Cristina trabajó en el proceso de la presidenta Bachelet en la participación ciudadana. Entonces, a la luz de todo lo que ha pasado en estas 3 experiencias, quería preguntarte, Cristina, ¿cómo ves tú la participación ciudadana a partir de lo que tú hiciste, que fue la sistematización de los cabildos, de los encuentros locales autoconvocados de Bachelet, a lo que pasó en la Convención Constitucional, que tuvo muchas instancias de participación durante mucho tiempo, y a lo que pasó ahora en la última etapa en la que me tocó participar a mí? Sí, yo creo que vale mucho la pena detenerse en tanto la representación de un mecanismo constituyente como en la participación ciudadana de los mecanismos en una región en que en un momento se habló mucho del nuevo constitucionalismo latinoamericano porque era participativo, ¿ya? Y esto vale para Colombia, o sea, no solamente para procesos más andinos, ¿ah? Y yo haré una reflexión porque efectivamente se ha invertido bastante en participación en todos los procesos constituyentes en democracia en Latinoamérica, pero ha habido en casi todos un problema de incidencia de esa participación. Y si uno mira ¿cuál es el valor de la participación? La participación no solamente puede transformar contenidos, dar luces a los constituyentes o a quienes están tomando las decisiones, sino que también tiene un factor de legitimación del proceso que es importante, especialmente si es que hay desconfianza institucional, ¿verdad? Entonces, el hecho que a lo mejor yo no participe, pero que otros participen, hace pensar, ¿verdad? Bueno, pero ahí llegaron posiciones ciudadanas y se debatieron, algunas se descartaron y otras no. Y me da la impresión que los 3 procesos aquí en Chile no cumplen con el estándar, o sea, cumplen con estándares muy profesionales de cómo se efectuó la participación en términos de su organización, llamados a la ciudadanía, bueno, algunos procesos mejores que otros, pero yo diría que se fue aprendiendo la participación. Pero lo que no se logró, creo, ninguno de los 3, fue que esta fuera incidente. En términos de la ciudadanía sintiera que lo que estaba pasando ahí y de las opiniones que se estaban dando llegasen al seno de la discusión, de la deliberación del proceso. Entonces, no ha servido, podemos hacer distinciones, no ha servido como un factor de legitimación. Yo diría que especialmente en este último, donde hubo más tecnología, donde se hizo un modelo muy serio de participación, fue un poco desfasado y no logró permear la discusión. ¿Tú crees que esa situación puede generar frustración en el contexto del constitucionalismo comparado? ¿Qué has podido tú percibir respecto de la participación ciudadana en términos de legitimar procesos, pero al mismo tiempo quizás generar cierta frustración en la ciudadanía por sentir que su participación no es incidente? Yo creo que es muy importante lo que estaba diciendo María Cristina sobre esto, porque para mí la participación es importante como, para influir en el texto, pero también, como ha dicho, sobre la legitimidad, porque en el futuro
no hay una persona que va a hacer cumplir la Constitución. No se puede contar en el presidente, la presidenta de hacer cumplir la Constitución. Necesita que la gente sabe lo que está en el texto y tiene respeto para lo que está en el texto. Y esto pasa solamente cuando tiene un proceso muy abierto, muy inclusivo, con mucha participación. Entonces es muy importante, pero muy importante. Pero también quería hacer una pregunta para ustedes dos, porque estábamos hablando antes y Claudia me ha dicho que los politólogos y académicos aquí en Santiago, después de este periodo de 4 años más o menos, está un poco más conectado, ¿no? Y está hablando siempre, claro, sobre esos temas y está un montón de regiones. Bueno, el pueblo está cansado, pero también las politólogas y politólogos están cansados también. Pero eso tiene un efecto muy bueno, yo creo, sobre la comunidad académica aquí, ¿no? ¿No lo ve así o no? Bueno, yo creo que sí, se ha generado el hecho de que nosotras dos que estudiamos temas constitucionales hemos estado también involucradas con procesos políticos realmente, con los espacios de participación ciudadana, con representar a la Universidad de Chile en la Secretaría de Participación o en el Consejo Constitucional. Y también es verdad que se ha ampliado el diálogo constitucional, mi impresión, más allá de lo jurídico, que era algo que era muy, muy cerrado cuando se inició toda esta discusión. O sea, los principios de la discusión de la presidenta Bachelet eran muy de abogados, los primeros seminarios eran solamente de abogados. Y yo creo que con el tiempo se ha ido viendo que el problema constitucional no es un problema puramente jurídico, es importante lo jurídico, pero es importante la historia constitucional, es importante la sociología del derecho, es importante la teoría política, es importante la ciencia política más empírica, más comparada, digamos, hay muchas disciplinas y esto es algo que se ha visto en otros procesos constituyentes de la región. Yo siempre recuerdo a Carlos Nino, el gran jurista argentino, que cuando inició sus trabajos para el cambio constitucional en Argentina, después de la transición, decía, necesitamos un diálogo entre filósofos, entre politólogos, entre juristas, porque son grupos estancos que no dialogan entre sí. Y el problema constitucional incluye todas estas dimensiones, e incluye dimensiones hoy día, vemos, de los movimientos sociales, de la participación social. El proceso chileno ha estado muy vinculado a movimientos sociales, que no era el caso de Carlos Nino. Entonces, es realmente una discusión nacional y una discusión ciudadana, no solamente académica. Pero yo creo que efectivamente hemos tenido una conversación, una clase de educación cívica quizá, que como decía Zachary, tiene un poco cansada a la gente, pero también tiene a la gente mucho más involucrada con el proceso político y quizá haya algo bueno en eso para el futuro de la política en el país. Sí, yo quisiera agregar también que con menos intensidad en este proceso, pero con mucha más intensidad al principio, hubo mucha discusión sobre distintos modelos de distintas cosas, ¿ya? De formas de gobierno, de formas de descentralización, de formas de ciudadanía. Hubo una discusión muy rica y en la cual nos conocimos académicos de distintos lados, de distintas tendencias, de distintas universidades, y también entramos en diálogo con la gente. Algo que para la academia no es muy normal, y eso lo podemos destacar entre las cosas positivas, independiente del resultado en el que estamos o en el momento en el que estamos. Hablando del forma de gobierno y el sistema de gobierno, una cosa que me sorprende un poco, y estábamos hablando antes sobre esto, es la pregunta de parlamentarismo, porque todos los politólogos en el mundo están pensando que después de tanto tiempo en América Latina y la experiencia con presidencialismo, y especialmente en el caso chileno, en que en las elecciones de 70 teníamos una elección que está muy justa, ¿no? Y que Allende ganó por 2 puntos y todo el mundo estaba pensando, especialmente gente como Juan Linz y otros politólogos, que, bueno, ha llegado el momento de que tenemos que poner un poco de parlamentarismo para evitar cosas así, que una vez que un presidente gana por muy poco, claro, la oposición está
bueno, pensando que hay que gobernar un poco más inclusivamente, pero no se puede hacerlo en presidencialismo. Y también, como estamos en un mundo muy polarizado, si tiene un presidente o presidenta que está gobernando sin tomar en cuenta la oposición, es tal vez un problema. Y también tenemos problemas en hacer cosas, en hacer legislación, ¿no? Hay los proyectos de Congreso, por lo menos en Estados Unidos, y bueno, un poco más fácil aquí, pero tiene problemas en llegar a la conclusión a todos los proyectos. Entonces, me parece que este momento, los 4 años, teníamos un momento de repensar el sistema de gobierno y por fin llegamos al parlamentarismo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no estamos en este punto? Porque los 2 proyectos todavía tienen el presidencialismo. No me comprendo muy bien. En Chile eso se llama el peso de la noche. En ciencia política se llama past dependency. Generó, yo creo que si sobre todo uno mira la discusión académica que se dio antes de la convención, no antes de este proceso, sino antes de la convención, había un acuerdo casi transversal en todos los partidos, todos llegaron con alguna propuesta distinta al presidencialismo, que fue desde parlamentarismo a semipresidencialismo. Había mucho semipresidencialismo porque en esta idea que quizás a la ciudadanía le iba a costar abandonar el hecho de elegir a alguien, ya pues entonces dejar algo más tipo francés o quizás de Portugal, ¿ya? Y entonces había cierta expectativa de que la discusión se iba a dar, pero la discusión se cerró muy rápidamente, ¿ya? En torno al presidencialismo guiado por fuerzas más, yo diría que más que creen más en un poder ejecutivo fuerte, que creían más en un poder ejecutivo fuerte dentro de la convención. Eso estaba más en los extremos y ahí hicieron una alianza y se cerró rápidamente el tema del presidencialismo hacia el presidencialismo, y de ahí en adelante no fue posible salir ni abrir el tema. Y porque cuando falló ese proceso constituyente, el comité de expertos, ¿ya?, venía un poco cauteloso con proponer cambios demasiado radicales. Entonces, con la experiencia de la convención, y entonces, si bien algunos pensaban que el parlamentarismo era mejor, dijeron no, vamos a dejarlo en la discusión en la medida de lo posible. Entonces, yo creo que mucha resistencia institucional respecto de cómo cambiar la forma de gobierno. Pero durante ese proceso, a ver si la gente estaba pensando en presidencialismo también en lo que quién podía ser presidente, porque en el principio tenemos el gobierno de Piñera, después de Boric, y cuando una persona piensa en presidencialismo, muchas veces piensa en la persona propia misma. Y no sé si eso estaba pasando también, porque en Brasil sí pasó eso. Lo más fuerte fue, no intervino mucho el Ejecutivo en la discusión constituyente, entonces no creo que haya venido por el lado del Ejecutivo, pero sí la opinión pública no estaba de acuerdo con el parlamentarismo, entonces tendría que haber habido un proceso de explicación más profundo. Sí, bueno, yo pienso que en Brasil hubo un plebiscito incluso sobre ese tema. Exacto, se difirió el problema a un plebiscito posterior. Aquí había en la Convención Constitucional una propuesta de plebiscitos dirimentes, pero que requería el acuerdo del Congreso, que finalmente no se aprobó. Y ahí efectivamente la política y la academia, ahí hubo yo creo que la academia rápidamente abandonó eso porque políticamente no parecía viable. Me gustaría pedirte si pudieras hacer como una reflexión final sobre cómo se ve el proceso constituyente chileno desde afuera, desde Texas, desde un proyecto comparativo como el que tú coordinas. Si pudieras darnos una reflexión final para terminar este podcast. Muy bien. Pues, bueno, llevo como 10 días aquí en Santiago y estaba diciendo, bueno, los últimos días que yo creo que, bueno, si va a fracasar el proceso nuevamente y si vamos a tener 2 fracasos,
bueno, para mí parece que todo el mundo está un poco frustrado con eso, porque claro, parece una cosa muy disfuncional, ¿no? Y también parece muy polarizado, entonces todo el mundo está un poco frustrado. Y también a mí psicológicamente parece que la gente quiere llegar al fin a un proyecto y tiene un producto al fin, entonces todo el mundo está un poco frustrado con esto también. Pero para mí, y siempre más y más estoy pensando que es una cosa muy buena para la democracia. Solamente por la siguiente, que en los 200 años atrás tenemos muy pocas oportunidades a decir no a un proyecto de los élites y del Congreso, ¿no? Y según nuestros datos, he hecho un estudio con Alex Hudson en que después de Brexit cobramos datos de todos los plebiscitos sobre constituciones enteras y habían alrededor de 650 más o menos. Y de esos 650 solamente habían 11 fracasos. Solamente 11, es más o menos 95% que son exitosos. Entonces, en esos años casi no teníamos una ratificación real, ¿no? De verdad. Teníamos algo de no sé qué. Y la gente que estaba escribiendo las constituciones no tenía que pensar en la ratificación, no tenía que pensar en la gente. Y ahora mismo tenemos el contrario, que sí, el fracaso del texto de la convención era el número 12 de fracasos y vamos a tener tal vez el número 13. Para mí, yo creo que está bien. En el juego de béisbol tenemos 3 strikes y hemos tenido 2. Yo creo que tenemos algo más y yo creo que yo daría al presidente Boric y también el próximo que va a ser electado en 25, que podemos tener 2 años de espera a ver qué pasa. 2 años es mucho tiempo y tal vez vamos a pensar en otra cosa, pero yo creo que tal vez vale la pena de renovar el proceso en 25. Bien, con eso nos despedimos. Muchas gracias, Zachary, Claudia y a mí por haber tenido esta discusión, esta conversación y esperamos seguir con estos programas más adelante. Muchas gracias.